Es un dato fuerte ese, ¿no? Porque además no somos un país como improvisado en algunas cosas, simplemente estamos ante la nación más poderosa de la Tierra, se dice, y las nuevas tecnologías nos caen como entran las armas, casi casi, ¿no? Casi como una lluvia, ¿no? Como una Así, lluvia, así ¿no? como la lluvia Materialmente. espontánea. A ver, ¿cómo la ves, Rodrigo, en este sentido? Pues mira, yo creo que México es un país que está en transición, es decir, en términos económicos buscamos eficiencias a través de las instituciones públicas, mientras que países más avanzados ya están buscando o ya están en una etapa de innovación, es decir, ya están, como dijiste ahorita, en una etapa en donde ya las tecnologías las tienen apropiadas, ya son parte de la población, ya son apropiadas por parte de los académicos, pues de todos estos sectores que forman una población o un estado. Y por supuesto, pues en ese sentido estamos rezagados, como ya bien dijo el senador, en términos de penetración de todos estos servicios de telecomunicaciones. Desafortunadamente, parte de esta problemática, o gran parte de esta problemática, es que a lo largo de los últimos 20 años se ha dejado rezagado al sector de las telecomunicaciones, que es un sector muy importante para efectos de esta agenda digital, por supuesto. Es, digamos, el ámbito regulatorio de esta agenda digital, es una parte fundamental, además de las que ya se mencionaron aquí. Entonces, en la medida en que tengamos un gran monopolio de telecomunicaciones y tengamos una situación del mercado de telecomunicaciones tan concentrada en tan pocas manos, pues por supuesto los mexicanos no van a tener acceso a estas redes de telecomunicaciones y sobre todo a esta red de Internet que ya se volvió, para efectos prácticos, una red de servicio que es un servicio ya básico. Lo podemos decir, incluso podemos decir, y me puedo atrever a decirlo, que en otros países ya es tan importante como tener luz y agua. Sí, o sea, claro. ya es una utilidad, es decir, ya la población se comunica, utiliza el Internet y utiliza estos servicios de telecomunicaciones, pues por supuesto para todas sus actividades diarias. Ya somos, como por ahí dijo algún analista, somos el Homo Telecom, es decir, consumimos estos servicios de telecomunicaciones y a través de todos ellos pues nos comunicamos, interactuamos y obviamente hacemos crecer la economía y la hacemos más competitiva. Sin embargo, como te menciono, creo yo que en México está esta situación de mercado que perjudica mucho al tema de la agenda digital, o más bien al tema del sector de las telecomunicaciones y por supuesto parte de toda esta temática es pues ser propositivos y ser muy proactivos en estos temas. Por supuesto, a través de esta agenda digital, pues tratamos de ser propositivos y tratamos de ser proactivos porque creo yo también que si bien ahorita mencioné que el sector de las telecomunicaciones es muy complicado, creo yo que el debate se ha reducido mucho al tema del conflicto que existe en las telecomunicaciones día a día. Y eso, como lo mencioné hoy en alguna junta que tuve por ahí, creo yo que los conflictos regulatorios de telecomunicaciones siempre van a existir, porque existen en Estados Unidos, existen en la Unión Europea, existen en todos los países del mundo, porque son intereses económicos y cuando existen intereses económicos siempre va a haber cierta reticencia a reformas, etcétera. Pero en este caso creo yo que no podemos reducir una agenda de política pública exclusivamente a una agenda regulatoria. Por eso, esta agenda digital engloba todos estos otros apartados que, por supuesto, son igual o más importantes que este tema. A ver, Santiago, uno se pregunta a menudo, y siempre volteamos a ver a legislativos que no hacen leyes, van lentos. Yo te pregunto, sector privado, una cámara, ¿qué tanto encuentran limitaciones, diría yo? Y sobre todo, ¿qué tanto, pues no nos hagamos, ¿no? Cada vez que empiezas a crecer, como dicen luego, te dan un zape, ¿no? O te tienen ahí controlado. O bueno, más aún, déjame retomar lo que dice Rodrigo. Cada vez que creces o cada vez que intentas crecer, aparecen los de arriba, del mismo gremio, del mismo equipo, en la misma cancha y te bajan. O sea, entiendo que es un asunto problemático, ¿no? Pero una mirada de todo esto junto con lo que han ido sumando tanto Rodrigo como Javier. Bueno, mira, para nosotros las empresas y los empresarios es importantísimo trabajar hombro con el legislativo para avanzar las causas, por ejemplo, muy importante como Agenda Digital Nacional, ¿sí? Y respondiendo a tu pregunta específicamente, obviamente encontramos muchos obstáculos, así como también encontramos muchos apoyos, ¿sí? Senador Castellón, el diputado Pérez Alonso son ejemplos de apoyos que hemos tenido precisamente
para diseñar una estrategia. Si me permiten nada más responder dos preguntas que creo son fundamentales, Javier, ¿eh? No te quiero cambiar el papel, ¿eh? Sí. ¿Qué es una, al rato regreso. ¿Qué es una agenda digital nacional y para qué es? Si me permites. Sí, adelante, ¿no? adelante. Una agenda digital, le estoy añadiendo el término nacional, Sí. es un programa, es una estrategia primero y un programa para lograr un conjunto de objetivos. Te voy a mencionar dos objetivos centrales, no son los únicos, pero dos centrales. Uno es incrementar la penetración de banda ancha, no solamente en los negocios, las empresas, pymes, etcétera, sino en la población en general y particularmente en aquellos segmentos que están hoy en día totalmente rezagados respecto de acceso a Internet de banda ancha. ¿Sí? Ahora, no te corto, más bien, de ese porcentaje, ¿cuánto calculas de la población que es? 70. Si tenemos el 32 que 76. tiene computadora o tiene accesos, Sí. ¿70? 2/3 partes, Javier. 66-67% hoy en día no tiene acceso a Internet de banda ancha. Hijo, dicho con respeto, entonces, pues sí hay pobres en este país, ¿verdad? No, y no solamente en ese sentido. Entonces tienes, por ejemplo, Internet banda ancha. Ese es un objetivo. El otro objetivo es incrementar la adopción de lo que se conoce como TICs. Estamos hablando de telecomunicaciones, de tecnologías de información, que no quiere decir otra cosa más que aplicaciones de software para los negocios, para que sean más productivos, y equipo de cómputo, ¿sí? Si tú te pones a ver a las pymes en México, la penetración que tienen de hardware y de software las pymes en México está muy por debajo de los países desarrollados. Eso las hace ser menos productivas, menos competitivas, etcétera. Los corporativos no tienen problema, ni en México ni en el resto del mundo, ¿sí? Las pymes son las que tienen problema. Los niveles socioeconómicos A y B no tienen problema. O sea, tienen 100% de penetración de banda ancha. Las grandes empresas tienen todos los recursos de TICs que te puedas imaginar. El problema empieza con la capilaridad y te voy a dar ejemplos. La penetración de banda ancha en México anda alrededor del 10%. Los países más avanzados tienen 40%. O sea, es una relación de 4-1, muchísimo. Tú mencionaste, somos vecinos de la potencia más importante del mundo, pero te voy a decir una cosa, la potencia más importante del mundo está rezagada en banda ancha. ¿Y sabes por qué está rezagada? Porque no adoptaron una estrategia nacional a tiempo. En Estados Unidos hay una penetración de 26% y con velocidades de subida y de bajada, que todas esas cifras son inferiores a las que hay en los países nórdicos de Europa, en los países del sudeste asiático, como Japón, Corea del Sur, Singapur, o como en países líderes como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Finlandia, por ejemplo, Javier, declaró derecho constitucional el tener acceso a banda ancha de por lo menos 1 megabit por segundo. Derecho constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Agenda Digital Nacional? Una estrategia y un programa para lograr penetración de banda ancha, particularmente a los segmentos que están rezagados y a las pymes. Y segundo, que las pymes cuenten con las herramientas de alta tecnología que las hagan ser más productivas. Y si quieres, en la otra vuelta te doy cifras de por qué estamos tan rezagados en pymes y todo eso, o tú me dices y te las doy de una vez. De una vez, para que no se pierda, ¿no? El hilo, y ahorita regresamos. Ahí te va, ahí te va. La adopción de banda ancha y de programas de cómputo y de computadoras produce un 10% de incremento en productividad entre pymes que la utilizan por encima de las que no la utilizan. Las pymes que utilizan Internet y TICs en general exportan y crecen a un ritmo de por lo menos 2 veces más que las empresas que no lo hacen, que las pymes que no lo hacen. Ahora, eso es en relación a competitividad, productividad, etcétera. Si yo te hiciera la pregunta a ti, a ver, Javier, ¿te imaginas un día sin Internet en tu vida de profesional o en tu vida familiar? ¿Verdad que no? Familiar, quién sabe, pero profesional sí. No, profesional sí, no quiero No ver. puedes. Entonces, nomás imagínate las consecuencias que tienen que no tengas acceso a Internet y ahí podemos decir para qué es una agenda digital nacional. Y es básicamente para lograr un mayor bienestar en los individuos a través de una sociedad mejor educada e informada. O sea, la primera influencia de Internet es educación e información.
O sea, te abre los ojos, ¿sí? La segunda es más innovadora y amigable con el medio ambiente. La tercera es con mejores servicios, servicios de gobierno, salud, seguridad, educación, de economía. Más abierta, transparente y participativa. Y si no, que les pregunten a los árabes, ¿no? Digo, ¿verdad? O sea, es prueba contundente. Y en general, te da acceso a una mayor calidad de vida. Nosotros como empresarios y como representantes empresarios, ¿qué queremos lograr a través, además de lo que te he comentado? Bueno, queremos lograr que nuestras empresas sean más competitivas y no solamente las nuestras, sino las que tradicionalmente han estado fuera de estos beneficios. Y eso va a hacer al país en su conjunto más competitivo. Haz de cuenta que una agenda digital nacional es una estrategia como la que había hace 50 años para desarrollar caminos, aeropuertos, puertos. Si no tenemos una estrategia plasmada en una agenda digital nacional, vamos a estar continuando en un subdesarrollo y en un rezago terrible. ¿Y por qué agruparlo en un programa y en una estrategia? Muy sencillo, los países que no lo tienen son los más rezagados, los que sí la tienen son los de más avanzada. Es un asunto de productividad misma, ¿no? Es clarísimo. Sí. A ver, senador, empiezan ahí a ver como varios, ¿no? Varios temas. A ver, déjame preguntarte algo que no es tan obvio, aunque pueda parecerlo. ¿Qué pasó que el legislativo se metió en el tema? ¿Qué encontró que, cuidado, focos rojos, más allá de lo que nos dice Santiago, con otro agregado? ¿Podría este país, por decreto, de la noche a la mañana, hacer acceso a Internet a nivel nacional, como lo están discutiendo algunos países? ¿Qué es lo que lo inhibe? ¿Qué es lo que lo permite? Toda esta lluvia de ideas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos metimos al tema? Sí. Fue de manera espontánea. Primero con la discusión de Internet necesario, cuando se irrumpe por un asunto de la ley de ingresos, que se quiere cobrar un impuesto al Internet, que de repente se convirtió en una demanda de usuarios de redes sociales en México que hasta ese momento había sido inusitado. Por razones de mi función de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, habíamos estado explorando diversos temas: periodismo digital, datos personales en Internet, software libre, es decir, temas así como de lluvia de ideas. Sin embargo, cuando se da el tema de Internet necesario, como que hay un agrupamiento del tema que, al intentar el Ejecutivo cobrar un impuesto al Internet, ¡pum!, aglutinó una demanda social. La demanda social era muy clara: no cobrar impuestos a Internet y permitir un acceso mayor, más fácil y más fácil a la población. Sí, alentarlo. Central. Eso es por un lado. Y por otro lado, se comenzó a trabajar en la legislatura pasada una ley que se denominó la Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. El diputado Antonio Vega y la Comisión de Acceso Digital, que ahora preside el diputado Rodrigo Pérez Alonso, comenzaron a trabajar esa ley que aglutinaba las tareas que el gobierno federal debe desarrollar para generar acciones, para llegar a la sociedad del conocimiento. Esa ley quedó detenida. Esa iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados en el último periodo de sesiones de la legislatura pasada, y acá quedó detenida. ¿Por qué quedó detenida? No por nosotros los senadores, sino que había una disputa en el gobierno federal de quién era la dependencia a cargo de coordinar las acciones del gobierno federal, entre Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Función Pública, y se detuvo y ya no se retomó el tema. Entonces, esas dos cosas que confluyeron: llega Rodrigo Pérez Alonso a la Comisión de Acceso Digital, está el tema de Internet necesario, fue lo que finalmente nos hizo comenzar a coordinarnos para comenzar a realizar una serie de acciones que permitiera, pues, comenzar a contestar, a responder a esa demanda social. Y así pasó.
Después de Internet necesario, que logramos que no se cobrara el impuesto al Internet, comenzamos a generar un trabajo conjunto que desembocó en la idea de realizar una serie de acciones que permitiera llegar a la conclusión de una agenda digital.